quiero terminar con esta serie y le puse como título Sé mi pastor, ¿sí? Sé mi pastor. El Salmos 23, yo creo que todos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Cómo empieza? No vean sus Biblias. Bien, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso dice el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a orar, amados, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, tú eres nuestro pastor y creo que tú quieres enseñarnos algo muy precioso esta mañana. Así que te agradecemos por este tiempo que nos das, de poder estar en tu casa, celebrarte y poder escuchar tu palabra. Lo recibimos con mucho amor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que puedan ver una foto. La primera, te he enviado dos. La primera, donde está, solamente sale solita con un señor. ¿Ok? Esta, ¿saben cómo se llama esa oveja? Ovejaza. Esta oveja se llama Shrek, o se llamaba Shrek. ¿Ok? Así como en la película Shrek, el verde, así. Esta oveja estuvo 6 años escondida en una cueva, porque no quería, se escapó de su rebaño, no quería ser esquilada, no quería que le saquen su lanita. Es una oveja merino, que es una lana muy especial para hacer chompas, y estuvo escondida, pero en un momento comenzó a salir de la cueva donde estaba, porque todo lo que tenía era muy pesado para la oveja. La encontraron, ese es su dueño, ¿okay? La encontraron después de 6 años por evitar esquilar. 6 años sin que la esquilen. Estaba escondida en una cueva. Si todavía no pongas la otra, por favor. Dicen que cuando encontraron a Shrek, no al ogro, sino a la oveja, ¿okay? No está Fiona aquí, por si acaso, ¿okay? No está en la historia Fiona. Sus dueños dicen que no podían reconocerla. Ni siquiera sabían si se trataba de su oveja o no, el dueño de esta oveja. ¿Okay? Y su dueño cuenta que dice que parecía una criatura bíblica, decía él, imagino por algo que no podía reconocer, ¿no? Y dijo que no parecía un monstruo, parecía que alguien se estaba comiendo a la oveja, parecía que un monstruo se estaba comiendo a la oveja, eso decía su dueño, ¿sí? Y durante 6 años esta oveja en Nueva Zelanda había conseguido escapar de ser esquilada, ¿sí? Y en primavera se escondía en las cuevas para no ser encontrada esta oveja, hasta que la encontraron. ¿Saben? Cuando la encontraron y la pudieron esquilar, dice que pudieron sacar lana como hasta para 27 trajes, de toda la lana que le sacaron. Y dice que se sacó un aproximado de 27 kilos de lana de solo esa ovejita. Ovejas en ese momento, 27 kilos. Iba a decir una palabra ahí grande, pero wow, qué extraordinario que pudieron, de una oveja que estuvo 6 años escondida, esquivando al pastor para ser esquilada, tanta lana sacaron de ella. Ahora sí quiero que pongas la otra foto, por favor, y van a ver el antes y el después de la oveja. Así estaba. Parecía que alguien se le estaba comiendo, y cuando la esquilaron ya quedó como una oveja que tenía que haber estado esquiladita, ¿no? Al final lo voy a decir porque esta historia no queda acá. Es una muy buena historia de esta oveja, la oveja Shrek, ¿sí? No es la oveja Dolly. Ok, ¿qué dice el Salmos? El Señor es... nada me faltará. Primero, para yo entender que Él es pastor, yo tengo que entender que yo soy oveja. Porque yo no puedo decir que Él es mi pastor si yo no me considero una oveja. Si yo me considero cabrito, pues no puedo ser cabrito en el sentido bien, ¿ok? No se ríen por ahí. No me refiero a eso, ¿sí? O sea, si me... un chivito, un cabrito, un chivito, si no soy... Ok, para considerarse mi pastor, tengo primero que entender que soy oveja, ¿ok? Y
¿Cómo hace la oveja? ¿Qué hace la oveja? Vale, ¿sí? ¿Qué hace la oveja? Pastor. Vale, ¿sí? Entonces yo tengo que sentirme que soy una oveja, por naturaleza. Entonces, si no, no voy a poder entender que Dios es mi pastor, a menos que yo reconozca eso en mi vida, que soy una oveja, necia como una oveja, ¿sí? Que necesito ser cuidado. O sea, que debo entender que así como es una oveja de testaruda, yo también soy así a veces, que necesito cuidado. Un comentarista escribió lo siguiente al respecto y dijo: una oveja es una criatura insensata y perezosa, más apta de cualquier cosa para perderse, aunque no sienta necesidad y sea incapaz de regresar. Una oveja no puede moverse para salvarse de las temporadas o inundaciones. Ahí está, se queda ahí y perecerá si no es dirigida por el pastor. Así son las ovejas. Si la oveja se pierde, es complicado. Esa oveja me 6 años hasta que la encontraron. No, yo no estaba, él está. Entonces, tenemos que reconocer que somos ovejas. Y quizás eso sea lo más complicado, ¿sabes? Reconocer que somos ovejas. Vamos a decir, pastor, yo sí, no. Es complicado, porque nos gana el orgullo, ¿verdad? Yo voy por allá porque yo quiero ir por allá. Me gana el orgullo, me gana la autosuficiencia. Yo puedo decir, yo puedo, pero Dios nos dice por allá, pero yo creo que es por acá. Tenemos el pensamiento de que nadie puede saber mal lo mal que yo estoy. Nadie puede, no, ¿para qué contar cómo estoy? ¿Para qué poder compartirle a otros cómo me encuentro? ¿Para qué hacerlo? No. Y podemos estar mal realmente, pero ante los demás hacernos los santos, los que estamos bien. Quizá lo complicado sea reconocer que somos ovejas, que necesitamos ser trasquilados, necesitamos que nos curen, necesitamos que nos espanten las moscas, ¿sí? Hay una parte interesante en ese salmo que dice: unges mi cabeza con aceite. A las ovejas, si no estoy mal, les ungían aceite en la cabeza para que no les moleste los insectos que había, para que no haya algo que esté molestando, pues, bueno, en este caso nuestros pensamientos, en este caso de la oveja eran los insectos y todo eso. Entonces, quizá lo complicado esté en reconocer que soy una oveja, reconocer que estoy mal. A veces decimos, solamente a Dios le cuento y a Él solo le pido perdón. A Él, ¿por qué le tengo que decir a los demás? Solo a Él, cuando yo sé que tengo que pedirle perdón a las personas también. De repente yo hago daño a alguien y Señor, perdóname. Y no voy a la persona a la cual he agredido o le he hecho daño. Y tratamos de limpiar eso con decir, Dios me perdona. Pero Dios nos dice, así como también nosotros perdonamos, como nosotros pedimos perdón. Entonces, pero nos olvidamos de eso. Nos es complicado ser ovejas. La Biblia dice en Gálatas, algunos dirán, no, pastor, ¿yo por qué tengo que pedir ayuda? ¿Por qué tengo que pedir consejo? Ahí está Dios y Él me escucha. Pero ¿qué dice Gálatas 6, 2 al 3? Gálatas 6, 2 al 3 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. ¿Qué pasa con el que dice, yo puedo solo, no necesito de nadie? ¿Qué dice el versículo 3? El que se crea demasiado grande, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Es decir, ¿por qué yo voy a tener que buscar algún consejo? ¿Por qué? Pero ahí dice, no, pero Dios te dice, ayúdense unos a otros. Yo ayudo a Dios, unos a otros. Es mutuo, tú también necesitas ser ayudado. Es mutuo. No creas que no.
Porque cuando tú llegas a creerte demasiado grande, que lo sabes todo, que no necesitas ser ayudado, restaurado, sanado, pues te estás engañando a ti mismo. Y es aquí, lo escribe el apóstol Pablo, porque esto es complicado, ¿sí? Reconocer eso en nuestras vidas. A veces el orgullo nos gana. El orgullo, yo soy autosuficiente, no me importa lo que digan los demás. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y así andamos en la vida. Necesitamos perdonar, necesitamos pedir perdón, necesito reconocer que cometo errores y que muchas veces necesito ayuda. Amén. Muchas veces caminamos por la verdad tratando de que nadie vea o sepa cómo estoy. A veces caminamos por la vida, y tratando de que nadie se entere realmente cómo estoy. No, que no sepan, no, que no estoy escondiendo, en vez de buscar ayuda en el momento preciso, en el momento que lo necesito. Entonces, a veces que tomamos decisiones por nuestra propia conciencia nada más, nos creemos muy autosuficientes y no nos damos cuenta que ya nos hace falta que nos corten la lana. Y quizá no te des cuenta tú, pero déjame decirte que a veces es muy notorio que necesitas ser trasquilado. Quizá tú camines y digas, yo no necesito, pero por ahí habrá alguien que esté, ese hermano le falta una trasquilada. Y es que, ¿sabes? Por mucho que trates de guardar o esconder algo real en tu vida, se te va a salir. Va a haber momentos, situaciones que, se sale la realidad de lo que eres. Con una palabra, con una forma de contestar algo, se sale. Se sale el orgullo, la soberbia. Y es ahí donde, falta acá un poco de trasquilada. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y decir, Señor, si necesito una trasquilada urgente, Dios. Y tener ese corazón humilde para poder entenderlo. Entonces, primero, para que Dios sea mi pastor, el Señor sea mi pastor, yo tengo que entender que yo soy oveja. Soy oveja. Al que está a tu lado, dile, no. Somos ovejas. Cuando yo reconozco, alguien lo ha dicho, no. Cuando yo reconozco esto, puedo decir que Él es mi pastor. Cuando estábamos hablando hace un rato de reconocer que somos ovejas, y es que esto nos va a dejar llevar del lado de nuestro orgullo y nos va a llevar a reconocer que el Señor es nuestro pastor. Y saben, la enseñanza que nos da el Señor aquí es que Él se reconoce como nuestro pastor. El Señor Jesús se reconoce como nuestro pastor. Pero ¿saben qué? Cuando Él se reconoce como nuestro pastor, dejen claro que Él es humilde. ¿Sí? O sea, tú puedes reconocer, a veces nuestro Dios es humilde, pero nosotros no podemos reconocer humildad en nuestras vidas. Pero Él, al decir que Él es pastor, Él se considera humilde. Él mismo se llama, yo soy su pastor. ¿Ok? Mire, en Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor. ¿Se acuerdan de David? Siempre era el hijo menor, como David, quien recibía esta desagradable asignación. Cuando vino el profeta Samuel a buscar rey en Israel, porque Dios le había dicho, Saúl ya tiene que salir, y ahora va a entrar otro rey. Fue a la casa de Isaí, dijo, presenten a tus hijos. Isaí sacó a sus hijos, a todos, menos a David, que estaba haciendo el peor oficio, cuidando ovejas. Estaba oliendo mal, seguramente, olió a ovejita. Pero los demás, me imagino que estaban limpios, ya sabían que venía el profeta Samuel. Y era el profeta Samuel. Recibir en tu casa al profeta Samuel, él podía decir lo que te iba a pasar mañana. ¿No? ¿Te imaginas que
Puede venir a tu casa el que pueda verte y decir, estás así hoy, esto estás haciendo lo otro, estás haciendo aquello. ¿Cómo estarías? ¿Te imaginas? Oye, el pastor Abraham puede ver a través de ti, puede saber qué estás pensando ahorita. Y puede saber lo que has hecho. Va a venir hoy. Aunque no termino fuera. No puedo eso, ¿ok? Estoy haciendo, ¿cómo se llama? Como si fuera. Pero no pasa eso. Pero el profeta Samuel sí era muy temido, ¿ok? Muy respetado. Y venía a la casa de Isaí. Y todos, no era que va bien el profeta Samuel, ¿cómo está Samuel? No, todos se preparaban para recibir al profeta Samuel. Era el profeta del pueblo de Israel. Pero todos sus hijos dijeron, ya Isaí, sí, como David estaba haciendo una labor no muy agradable, no, mejor el que esté ahí nomás escondido. Pero el Señor había elegido a David ya como rey. Samuel, siendo profeta, él pensaba, él será, hoy no, él. Y el Señor le dijo al profeta, es que tú estás viendo de afuera, pero yo veo el corazón. ¿Sí? Entonces, esa labor de pastor no era una labor que, ¿sí? Pero él se considera nuestro pastor. ¿Se dan cuenta de la humildad de nuestro Dios? ¿Sí? Yo soy, él dice, no, él se considera como nuestro pastor. Y ¿saben una cosa? El rey David escribió, Jehová es mi pastor. Y es algo precioso, porque ¿saben qué? Dicen que este salmo ya lo escribió el rey David ya en un cierto grado de madurez, recordando lo que él había sido. Él había sido un pastor y entendiendo que así es Dios para con él, porque él ya había tenido este oficio del pastor. Él cuidaba de las ovejas. Dice la Biblia que salía a defenderlo de osos, de leones, se enfrentaba a ellos para cuidar a sus ovejas. Y él veía, como sabía el oficio del pastor, él decía, no, él es mi pastor, porque sabía lo que era ser pastor. Entonces era algo muy especial. Este salmo es muy personal. Entonces, el Señor había elegido ser el pastor de David. Él es su pastor. Él no había puesto, el Señor es mi gran Dios. También lo hay salmos que dicen eso, pero en este salmo no pone, Él es mi libertador. ¿Qué pone? Mi pastor. Mi pastor. El gran Dios del universo se había inclinado para cuidarte a ti, para cuidarte a mí. A veces vemos personas que fallan y tú dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿No? O ya nos llega a molestar tanto a alguien de tantas fallas, de tanto error, y decir, Señor, solamente tú puedes, y sí, porque Él es su pastor. Y a veces eso nos falta a nosotros. Pero somos muy orgullosos en ese sentido, ¿no? Pero Él se eligió ser tu pastor, el que cuida de ti a pesar de tus errores, a pesar de tus metidas de pata, de tus embarradas. Yo soy tu pastor, te voy a sacar de ahí. O sea, la humildad de nuestro Dios. ¿Amén? A veces nosotros somos tan orgullosos, no, yo no soy oveja, Pero para que tú consideres al Señor como pastor, primero tienes que reconocerte como oveja y entenderás que Él es tu pastor. En Juan 10:11, el Señor escribe, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es nuestro buen pastor, no escatimó nada para dar su vida por nosotros, nada. Y saben, esta idea lo tenían muy grabado los primeros cristianos, esa idea de el Señor como tu buen pastor, lo tenían muy grabado. En las catacumbas se encontraban dibujos de Jesús con ovejas, ¿sí? Con corderos en sus hombros.
dando referencia a que Jesús es mi buen pastor. Ellos lo tenían muy claro y decían: yo soy esa oveja y el Señor está cargando mi vida. Él es mi buen pastor. Lo tenían muy, muy presente. El rey David conocía esto de primera mano, saber lo que era pastor, y por eso lo quiso plasmar en este salmo. Él lo quiso poner, lo hizo muy personal. ¿Y saben por qué? Quizá nuestro Dios es nuestro rey, sí. Es nuestro libertador, sí. Pero cuando Él pone, Él es tu rey, sí, es mi libertador, pero también es mi pastor. Y es porque el pastor vive con su rebaño. Vive con su rebaño. Cuando van a anunciar a Jesús, cuando van a anunciar el nacimiento de Jesús, los pastores estaban ahí donde estaban las ovejas, durmiendo en la noche. Estaban con sus ovejas. Así es Jesús. Él es tu Señor, Él es tu Rey, pero también Él es tu pastor. Él es el que vive con su rebaño y es todo para ellas. Por eso dice, en lo que hemos leído: yo soy el buen pastor da vida por las ovejas. Ese es nuestro Señor. Y podemos tenerlo como buen pastor. Amén. Podemos tenerlo así. Entonces, el rey David lo había hecho muy personal. Ha dicho: Él es mi pastor. Y esa misma confianza puede haber en nosotros, amados. Yo puedo decir a mi pastor: ya que yo soy su oveja, yo le pertenezco. ¿Y por qué? Porque Él me compró con precio de sangre en la cruz. ¿Saben? Las ovejas tienen un valor. O sea, en esa época no es que estaban ahí, tenían un valor. Incluso pagaban a las personas para que puedan cuidar de sus ovejas en las noches. Había rebaños comunitarios, que se llamaban en esa época, donde ponían a todas las ovejas y ponían a alguien encargado para que las cuide en las noches, porque tenían un costo. Y nosotros, amados, hemos sido comprados con el precio de sangre de Cristo en la cruz. Yo puedo decir hoy: yo soy su oveja porque le pertenezco a Jesús. Le pertenezco. Yo valgo el precio de la sangre de Cristo cuando fue clavado en la cruz. Y saben, un comentarista decía lo siguiente: ¿qué dice el rey David? Escribió: Jehová es tu pastor. Jehová es su pastor. ¿Cómo escribió? Es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y un comentarista escribe: no, la palabra más dulce de toda la oración es este monosílabo: mi. Esa pertenencia. Mi pastor. Cuando un hijito se acerca a su papá, le dices: mi papá, ¿verdad? Y eso, cuando te dice mi papá, te hace sentir a Él es mío, nadie me lo quita. Es mío. Y eso es lo que está escribiendo acá David: es mi pastor, es mío. Lo hacía muy personal, como los niños, ¿no? Es mío. ¿No han visto los niños cuando agarran un juguete? Es mío, ¿verdad? No dejan que nadie más lo toque, ¿verdad? ¿Han visto eso? Yo sí. Hasta grandes la mente. Es mío. Y el rey David está escribiendo así: es mi pastor. No le importa, también tuyo, sí, pero es mío también. ¿Entienden? O sea, lo había hecho muy personal. Es como que si tú no lo reconoces como tu pastor, es tu problema, pero mío sí es. Es mi pastor. Entonces esta es la palabra más dulce, ¿no? Jehová es el pastor de todo el mundo, sí, pero no estaba escribiendo esto en este momento, David. El Señor es de todo el mundo. Sí. No, Él estaba escribiendo acá: puede ser, pero en este salmo yo quiero decir que es mi pastor. Es mío. Es mi pastor. Y me encanta lo que dice este comentarista, ¿no? No está en la Biblia, pero dice: no, si Él fuera un pastor, para nadie más, Él es un pastor para mí. Él tiene cuidado de mí, Él me protege, Él me cuida, es mi pastor.
Y eso es lo que tenemos que reconocer, amados, o entenderlo, hacerlo nuestro, mi pastor. Y ese pastor es el que sostiene mi vida. Me olvido de los puntos, los chicos yo sé que me necesitan. El primer punto es soy oveja, perdón, lo necesitan para... Y el segundo punto es mi pastor, él es mi pastor. Y él es como tercer punto, amados, él sostiene mi vida. Si él es mi pastor, él sostiene mi vida. ¿Qué dice? Miren, solamente estamos hablando de el primer versículo de este Salmo. Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue? Nada me faltará. Si yo soy su oveja y él es mi pastor, ¿saben qué? Él sabe lo que necesito. Sabe mis necesidades. Y si yo tengo esa seguridad, yo sé que serán suplidas por él, porque él sabe no lo que yo quiero, sino él sabe lo que yo necesito. Él es mi pastor. Yo he decidido no desear más lo que el Señor quiere para mí. Eso es tenerlo como mi pastor. No desear lo que yo quiero, sino lo que él quiere para mi vida, lo que el pastor me quiera dar. En el Salmos 23:2, en el siguiente versículo dice: en lugares de verdes pastos, en otra versión dice delicados pastos, me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Salmos 23:2, ¿lo tienen ahí? Para poder leer Salmos 23:2, lo vemos, dice: en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Otra versión dice: me pastoreará. Entonces él sabe, el Señor sabe, el pastor sabe cuando necesitas descanso. El rey David sabía que solo Dios sabía exactamente cuándo necesitaba un descanso en su vida, y que solo Dios lo podía guiar a ese lugar seguro. Por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará o me conduce. El rey David entendía esto porque él había sido pastor. Él había guiado las ovejas. Las ovejas no sabían dónde estaba el pasto verde, no sabía dónde estaban las aguas tranquilas, no sabían, sabían perderse, pero no sabían meter la pata, sabían estar ahí, irse por allá. Pero el pastor era el que los guiaba. Solita la oveja, no, acá está el pastor verde. No, el pastor los guiaba. Aquí es, toca descansar. Por eso él escribe esto, porque entiende un Dios así. Y ese es el Dios que tenemos que entender nosotros, que cuando lo hacemos nuestro pastor, pues él nos va a dirigir a lugares de verdes pastos y el momento que necesitamos descansar, un lugar donde alimentarnos de pastos frescos. Philip Keller, un comentarista, escribe que las ovejas, miren, y quiero que lo entiendan, quiero que entiendan lo que voy a leer todos. Philip Keller escribe lo siguiente sobre el Salmo 23. Escribe que las ovejas no se acuestan fácilmente, y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. ¿Sí? O sea, las ovejas no se acuestan fácilmente en un lugar a menos que no se cumplan 4 condiciones. Debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Si las moscas o los parásitos la molestan, no se acostarán. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado al miedo, a la aflicción, a las moscas y al hambre. Es por eso que debe ser tu pastor. Por eso que les dije: no unge mi cabeza con aceite, porque él sabe, el pastor sabía que echar las ovejas para que los insectos no, era un aceite especial para que no las moleste.
Entonces sabía en qué momento qué darle a las ovejas para que estén tranquilas y puedan comer de los pastos frescos. Es por eso que tenemos que entender que somos ovejas y Él es nuestro pastor. Amén. Somos sus ovejas y Dios sabe, el Señor sabe lo que necesitamos. Solo debemos dejarnos pastorear por Él. Estamos asustados y solo nuestro Señor sabrá cómo calmar eso. Estamos con miedo y Él sabrá cómo espantar las cosas que revolotean por nuestras cabezas, ahuyentar los miedos, saciar el hambre. Salmos 23:3 dice: Él restaura mi alma. Otras versiones: confortará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Nuestro pastor conoce el tiempo, el lugar y cómo ser restaurados. Cada uno viene con diferentes cargas de la vida, ¿sí? Necesitamos ser restaurados, sanados. Y nuestro pastor sabe cómo hacerlo. Sabe lo que necesitamos y sabe que tenemos que ser sanados. Para ser restaurados necesitamos ser llevados a los pastos verdes, a los pastos frescos y a las aguas de reposo. Y solo no podremos llegar a esos lugares, sino que de la guía del pastor. No es por nuestros conocimientos. Podemos saber mucha Biblia, pero aún conociendo mucha Biblia, no ser ovejas. Y hacernos guiar por Él. Entonces, amados, para encontrar el camino correcto, la senda correcta por donde ir, necesitamos ser pastoreados. Necesitamos pasar por ese proceso de ser ovejas del Señor. Y ¿saben? Tenemos la garantía de que esa guía es lo mejor que tenemos. ¿Saben por qué? Porque no es por nosotros. O sea, no es por nuestro mérito. No dice: ¿quién eres tú, Abraham? No, aquí sí te guío. Porque Abraham esto, Abraham el otro, Abraham aquello. Pastor David, no, Pastor David sabe tanto. A ti sí te guío. Contigo hasta puedo hablar. Porque sabemos cosas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes tú? 30 años. Vamos, por ti. A ti sí, a ti te falta. Por amor a su nombre. No por ti, no por mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Eso es extraordinario, porque dice: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre, no por mí, no porque yo lo he logrado. No, Dios, yo ya pedí perdón, a él o a ella le falta. No por lo que tú logres, sino por lo que Dios es. Por eso Él nos guía. Por eso Él nos guía, no por todo lo que conocemos. Necesitamos ser pastoreados. Y Él lo hará porque nos ama, simplemente porque nos ama, porque no lo merecemos. Amado, no lo merecemos. Tanto fallamos, tanto nos equivocamos, que no merecemos, pero por eso lo hace por amor a Él, a su nombre, no porque nosotros lo merezcamos en sí. A él le place hacerlo, porque nos ama. Nos ama. Entonces, amados, reconoce que eres una oveja, y así podrás realmente dejarte pastorear por el pastor, por Jesús, porque Él es el único que va a sostener realmente tu vida. No habrá otra cosa que pueda realmente sostener tu vida. ¿Sabes? Quería terminar con la historia de la oveja que vimos al principio. ¿Cómo se llamaba? Shrek, ¿no? O como dicen en España, Shrek, ¿no? Shrek, para nosotros. ¿Saben? Esta oveja murió el año 2011, ya hace tiempito. Quizá por eso no conocemos mucho de esta oveja.
Pero a partir del año 2004 que la encontraron, es que cambió su historia. Cambió la historia de esta oveja. Cuando murió, su dueño organizó un servicio como fúnebre, ¿no? En la iglesia que se llamaba del Buen Pastor. ¿Sí? Y el que escribe esa noticia, porque se lo saqué de una noticia, decía, nunca mejor dicho, le hicieron su sepelio en una iglesia a la ovejita que murió del Buen Pastor. ¿Sí? Y sus cenizas, la cremaron. Sus cenizas fueron esparcidas en el monte Cook, allá en Nueva Zelanda. ¿Saben? Para hacernos una idea de la fama que había alcanzado esta oveja, Shrek, en el país de Australia, en Nueva Zelanda, la oveja fue protagonista, ¿saben qué? De 3 libros. Esta oveja, obvio, después que lo encontraron, fue protagonista de 3 libros infantiles. Y logró recaudar $150,000 para una fundación de investigación médica. La historia de esta oveja. Y según un diario en Nueva Zelanda, ¿sí?, las exposiciones y obras protagonizadas por esta oveja aportaron con 55,7 millones de euros a la economía de Nueva Zelanda. 55,7 millones de euros. Una oveja. ¿Te imaginas? Mira todo lo que hizo una oveja. Vivió aproximadamente 16 años, o sea, desde que nació, obviamente, ¿no? De los cuales 6 vivió sin querer ser pastoreada. 6 años de la vida, de esta vida de la oveja, 16 años, 6 los vivió escondido, en cuevas, por no querer ser pastoreada. Y solo bastó ser encontrada para cambiar su historia. Y no solo la historia de la oveja, sino de un país. Una oveja. Por más de 7 años. Vivió 7 años más después que fue encontrada. Yo digo, si Dios, si una oveja, el humano puede hacer, una oveja puede cambiar la historia así, ¿nuestras vidas podrán cambiar historias? ¿Tu vida podrá cambiar historias? ¿La historia de un país? Yo digo, Dios, si una oveja puedo cambiar y dejarte tranquila, yo no puedo. Si yo soy tu oveja también, Dios, yo quiero ser tu oveja, Padre. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros si nos dejamos pastorear? ¿Saben algo? Muchos adolecemos de eso. No nos gusta ser pastoreados. Dios pone pastores en su iglesia también. Y ¿saben? Quizá lo más paradójico es que los que recién comienzan a conocer algo de Dios son los que más buscan esto. Los que tienen más tiempo, pues son los que están en cuevas, escondidos, no queriendo ser trasquilados. Esta historia de esta oveja, cuando yo la leí, dije, ay, Dios, ándame. Necesitamos aprender tanto, hermanos. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser pastoreados. A veces cuando yo le digo a alguien, ¿no sabes? Dios no tendré la respuesta para cosas, pero ten por seguro que si Dios me ha puesto como pastor de mi iglesia, algo pondrá. Algo pondrá. No será la respuesta de tu vida, pero te aseguro que algo Dios pondrá. El detalle es si quieres ser o no pastoreado. Amén. Amén. El dejarse ser pastoreado. Por eso es que escribe eso. Hay algunos que no quieren. Y saben, algunos que no quedarán. Y que seguirán acumulando lana.
y lana hasta no poder moverse en sus vidas. Esta es palabra de Dios hoy para nosotros. Amén. Y saben, quiero terminar pudiendo leer todos juntos. Si voy a poder que me pongas lo último que puse, por favor. Sí, está, sí. Quiero que todos lo podamos recitar. Y es el Salmos 23. Y que te lo puedas aprender, amado. Que lo puedas aprender en tu vida, no como una oración o como un rezo, sino como algo que tú lo puedas ir entendiendo en tu vida. Amén. Y vamos a leerlo todos, ¿les parece? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo